Yukio Mishima, Sol y Acero. El sentimiento de existir que producía tan intensa felicidad se desintegró. Lógicamente, instantes después, pero los músculos sobrevivieron milagrosamente a la desintegración. Por desgracia, empero, el mero sentimiento de la existencia no basta para hacerle comprender a uno que los músculos han eludido la disolución. Es preciso ser testigo ocular de los músculos de uno mismo y ver la antítesis de existir. La sutil contradicción entre conciencia de uno mismo y existencia empezaba a preocuparme. Discurría yo que para identificar el ver y el existir, la naturaleza de la conciencia de sí mismo tenía que ser lo más centrípeta posible. Si solo la conciencia de sí mismo puede concentrar su mirada hacia el interior y el yo, de modo que la conciencia de sí mismo olvide las formas externas de la existencia, entonces uno puede existir igual que existe el yo en el diario de Amiel. Pero aquí nos encontramos ante una existencia extraña, como una manzana transparente cuyo núcleo fuera perfectamente visible desde el exterior. Y dicha existencia solo puede ser corroborada por las palabras. Es la clásica existencia experimentada por el hombre de letras solitario y humanista. Pero ocurre también que encontramos una conciencia de sí mismo que trata exclusivamente de la forma de las cosas. En este tipo de conciencia de sí mismo, la antinomia entre ver y existir es decisiva, puesto que entraña la cuestión de cómo el núcleo de la manzana puede ser visto a través de la piel ordinaria, roja y opaca, y también como el ojo que mira esa lustrosa manzana roja desde el exterior puede penetrar en la manzana y convertirse en él mismo en el núcleo. La manzana, en este caso, debe tener una existencia totalmente ordinaria. Su color, un saludable rojo. Siguiendo con la metáfora, imaginemos una manzana sana. Esta manzana no accedió a la existencia por medio de las palabras y tampoco es posible que el núcleo fuera completamente visible desde el exterior, como la singular fruta de Amiel. El interior de la manzana naturalmente es del todo invisible. En el corazón de dicha manzana, encerrado dentro de su pulpa, el núcleo acecha en su malicenta oscuridad, temblorosamente ansioso por encontrar la manera de decirse a sí mismo que es una manzana perfecta. La manzana existe ciertamente, pero para el núcleo esta existencia resulta de momento defectuosa. Si las palabras no pueden corroborarla, entonces la única ratificación posible es mediante los ojos. En efecto, para el núcleo la única forma de asegurar esta existencia es existir y ver al mismo tiempo. Hay un solo método de resolver esta contradicción. Consiste en hundir un cuchillo en la manzana a fin de partirla en dos y que el núcleo quede expuesto a la luz, es decir, a la misma luz que la piel de la superficie. Pero entonces la existencia de la manzana cortada se fragmenta. El núcleo de la manzana sacrifica su existencia en interés de ver. Cuando comprendí que el sentimiento perfecto de la existencia que se desintegraba un momento después solo podía ser corroborado por los músculos, que no por las palabras, estaba sufriendo ya el mismo destino que la manzana. Cierto, podía ver mis músculos en el espejo, pero ver aisladamente no bastaba para ponerme en contacto
con las raíces fundamentales de mi sentimiento de existir. Y seguía habiendo una distancia inconmensurable entre yo y el sentido eufórico del ser puramente. Si no conseguía acortar rápidamente esta distancia, las esperanzas de resucitar este sentimiento de la existencia serían mínimas. En otras palabras, la conciencia de sí mismo por la que yo apostaba a los músculos no se sentía satisfecha con el bronceado de la carne pálida que los rodeaba como corroboración de su existencia, pero al igual que el núcleo ciega a la fruta, la conciencia se sentía impulsada a reclamar de tal manera una prueba de su existir, que tarde o temprano acabaría por destruir esa misma existencia. O el furioso anhelo de ver simplemente sin palabras el ojo de la conciencia de sí, usado como tal para mantener vigilado al yo invisible, de un modo esencialmente centrípeto y gracias a los buenos oficios de las palabras. No confía lo suficiente en cosas visibles tales como los músculos. Así es como se dirige inevitablemente a los músculos. Admito que no parecéis una ilusión, pero si fuera así me gustaría que me mostrarais de qué manera vivís y os movéis. Enseñadme vuestras funciones y de qué manera realizáis vuestros objetivos particulares. Y los músculos empiezan a trabajar conforme a las demandas de la conciencia de sí mismo. Pero al objeto de que su acción exista de manera inequívoca es precisa la presencia de un enemigo hipotético, exterior a los músculos, y que para que el enemigo hipotético tenga certeza de su existencia, debe asestar al reino de los sentidos un golpe lo bastante duro como para callar los quejumbrosos lamentos de la conciencia de sí mismo. Ahí es justamente donde el cuchillo del enemigo debe hundirse en la carne de la manzana, o más bien, el cuerpo. Mana la sangre, la existencia se destruye, los sentidos despedazados dan al conjunto de la existencia su primera corroboración, cerrando la brecha lógica entre ver y existir, y esto es la muerte. Así aprendí que el feliz sentimiento de existir que había experimentado momentáneamente aquel atardecer de verano, cuando estaba en el ejército, no podía ser confirmado más que por la muerte. Todas estas cosas, huelga decirlo, habían sido previstas, y yo sabía además que las condiciones básicas de esta existencia hecha de encargo no eran otras que lo absoluto y lo trágico. La muerte empezó desde el momento en que me propuse tener otra existencia que no fuera la de las palabras, pues por más destructivo que pudiera ser su atuendo, las palabras estaban profundamente ligadas a mi instinto de supervivencia. Formaban parte de mi vida. ¿Acaso no fue en el despertar de mi deseo de vivir cuando por primera vez empecé a emplear las palabras con eficacia? Debido a las palabras seguiría adelante hasta encontrar una muerte natural. Eran los parsimoniosos gérmenes de una enfermedad hasta la muerte. He hablado más arriba de la afinidad entre mis ilusiones y las que acaricia el guerrero, de mi simpatía por el tipo de faena en que templar la espada y templar la imaginación para la muerte, y el peligro venía a ser la misma cosa. Era algo que hacía posible por mediación de la carne toda metáfora del mundo anímico, y de hecho todo ocurrió según lo previsto. Pese a ello me sentía oprimido por esa impresión de enorme esfuerzo malgastado que afecta a todo ejército en tiempo de paz. De acuerdo que ello se debía en gran parte al desafortunado temperamento del ejército japonés, incluyendo al que se mantiene deliberadamente apartado
de toda idea de tradición o de gloria. Sin embargo, eso me recordaba el proceso repetido de cargar una batería enorme finalmente agotada por la sucesión de fugas y que es preciso recargarla. La potencia que genera no sirve a ningún propósito efectivo. Todas las energías están centradas en la formidable hipótesis de una próxima guerra. Los planes de adiestramiento son redactados en todo detalle. Las tropas se aplican a sus tareas y el vacío en que nada sucede va aumentando día a día. Cuerpos que estaban en su apogeo ayer, hoy apenas se han deteriorado. La vejez va quedando relegada y la juventud va llenando los huecos sin interrupción. Capté con más claridad que nunca la verdadera eficacia de las palabras. Se ocupan de paliar este vacío en el tiempo presente progresivo, ese vacío de lo progresivo que puede eternizarse mientras esperamos un absoluto que tal vez no llegará nunca. Es el lienzo verdadero en donde se pintaban las palabras. Esto puede suceder además porque las palabras, al subrayar dicho vacío, lo tiñen de manera tan irrevocable como quedan fijados los motivos y los alegres colores de las telas yusen, una vez estas son enjuagadas en las transparentes aguas del río de Kioto. Y al hacerlo apuran por completo el vacío, segundo a segundo, fijándose en cada momento para no cambiar más. Las palabras concluyen tan pronto se las pronuncia, tan pronto se las escribe. Mediante la acumulación de estos acabamientos y de la ruptura segundo a segundo del sentido de la continuidad de la vida, las palabras adquieren cierto poder. Como mínimo reducen en cierto modo el angustioso terror de las grandes paredes blancas de la sala en donde esperamos la llegada del médico del absoluto. Y a cambio de la manera en que al jalonar cada momento desmenuzan incesantemente el sentido de continuidad de la vida, obran de un modo que cuando menos parece convertir el vacío en algo dotado de cierta sustancia. La facultad de poner fin, aun cuando esto pueda ser en sí mismo una ficción, está desde luego presente en las palabras. Las prolijas explicaciones escritas por prisioneros en la celda de los condenados son una forma de magia que apunta a poner fin segundo a segundo a un largo periodo de espera que excede los límites de la resistencia humana. Todo lo que nos queda es la libertad de elegir el método que pondremos a prueba cuando estemos cara a cara con el vacío en el tiempo progresivo. En ese intervalo de esperar lo absoluto, en cualquier caso, será necesario hacer preparativos. Que se asigne a estos como desarrollo espiritual es debido al deseo que atormenta en mayor o menor medida a todo ser humano de moldearse, aunque no se consiga, a imagen y semejanza de ese absoluto que está por venir. El deseo de que tanto el cuerpo como el espíritu acaben pareciéndose al absoluto es quizá el más honesto y natural de los deseos. Es algo que, sin embargo, se saldrá invariablemente con un fracaso, pues por
muy prolongado e intenso que sea el adiestramiento, el cuerpo en el fondo va progresando poco a poco hacia la ruina, por más que uno acumule acción verbal. Y el espíritu no sabrá cuándo es el fin. El espíritu que ha perdido su sentido de la continuidad de la vida como resultado de los acabamientos que segundo a segundo le han impuesto las palabras, ya no sabe distinguir un verdadero final. El responsable de esta frustración y este fracaso es el tiempo, pero muy de vez en cuando ese mismo tiempo es el que salva el proyecto dispensando un favor. En eso consiste el misterioso significado de la muerte prematura que los griegos envidiaban como una señal del amor de los dioses. Yo, empero, había perdido ya el rostro matinal que es propio de la juventud. El rostro que, por mucho que se haya hundido la noche anterior en las estancadas profundidades de la fatiga, reaparece tan lozano por la mañana para respirar en la superficie. En la mayoría de la gente, por desgracia, la elemental costumbre de exponer la cara inconscientemente a la deslumbrante luz de la mañana persiste hasta el final. El hábito queda, la cara cambia. Antes de darnos cuenta, el verdadero rostro es desgarrado por la ansiedad y las emociones. No nos percatamos de que arrastra la fatiga de la víspera como si fuera una pesada cadena, y tampoco comprendemos cuán vulgar es exponer al sol una cara como esa. Así como los hombres pierden su hombría. La razón es que tan pronto ha perdido la naturaleza brillantez de la juventud. La cara varonil del guerrero deviene por fuerza una cara falsa. Es preciso fabricarla como una cuestión de principios. El ejército me parece un buen ejemplo de ello. La cara matutina para un oficial era una cara susceptible de ser descifrada, una cara en la que los otros podían hallar rápidamente un criterio de acción para la jornada. Era una cara optimista que sabía disimular el cansancio privado del individuo. Y al margen de la desesperación que pudiera embargar a éste, animar a los otros. Era pues una cara falsa, llena de energía, que se sacudía de encima las pesadillas de la noche anterior, y era la única con que los hombres que vivían demasiado podían tributar homenaje al sol de la mañana. En este sentido, la cara del intelectual cuya juventud era ya historia me horripilaba. Era fea e incivil. Yo, que desde el inicio de mi vida literaria me había preocupado más de disimularme que de ponerme al descubierto, me maravillaba de la función que cumplía el uniforme militar. Del mismo modo que el mejor disfraz para hacer invisibles las palabras es el músculo, así el mejor disfraz para hacer invisible el cuerpo es el uniforme. Sin embargo, el uniforme militar está concebido de tal manera que nunca sienta bien a un cuerpo escuálido o barrigudo. La individualidad, reducida al máximo en el uniforme, tenía a mi modo de ver una extraordinaria simplicidad y unos rasgos bien definidos. A los ojos de los demás, el hombre que vestía un uniforme se convertía sin más en un combatiente. Fueran cuales fuesen sus ideas o su personalidad, se tratara de un soñador o de un nihilista, de un hombre magnánimo o bien parsimonioso, por más grande que fuera el abismo de sordidez oculto bajo el uniforme,
Por más que lo alimentaran vulgares ambiciones, ese hombre seguía siendo ni más ni menos un combatiente. Tarde o temprano el uniforme sería traspasado por una bala y quedaría manchado. A este respecto estaba a la altura de esa cualidad propia de los músculos, por la cual la confirmación de sí mismo implicaba ineludiblemente destrucción de sí mismo. A pesar de todo, yo era la antítesis del militar. El ejército es una profesión que requiere una gran dosis de técnica, como había podido ver y notar por mí mismo. Exige más que cualquier otro oficio un largo periodo de minuciosa instrucción al objeto de conservar esas técnicas una vez adquiridas. Es preciso no dormirse en los laureles y practicar constantemente, como el pianista tiene que hacer diariamente para no perder la delicadeza de la pulsación. Nada da a las Fuerzas Armadas tanto atractivo como el hecho de que incluso el cometido más trivial es, en el fondo, una emanación de algo más sublime y más glorioso y ligado de alguna manera a la idea de la muerte. El hombre de letras, por el contrario, debe arañar su propia gloria de entre la basura que acarrea en su interior. Ya más que familiar en todos sus detalles, y que debe refundir para la mirada pública. Dos diferentes voces nos llaman continuamente. Una viene de adentro, la otra de afuera. La que llama desde afuera es el deber cotidiano. Si la parte de la mente que responde al deber se correspondiera exactamente con la voz del interior, entonces uno alcanzaría la felicidad suprema. Una tarde de mayo en que caía una fría llovizna nada propia de la estación, me encontraba a solas en el dormitorio, dado que las prácticas de tiro a las que hubiera debido asistir habían sido canceladas por culpa de la lluvia. En el llano que rodeaba las estribaciones del monte Fuji hacía mucho frío y más, parecía un día de invierno que de principios de verano. Con un tiempo así, los altos edificios de la ciudad donde trabajaban los hombres despedían un centello artificial incluso de día, y las mujeres estaban en casa tejiendo a la luz de una lámpara o viendo la televisión, arrepentidas tal vez de haber guardado las estufas demasiado pronto. La vida burguesa corriente no incorporaba ninguna fuerza lo bastante constrictiva como para impulsarlo a uno a salir bajo la lluvia helada sin un paraguas. Inesperadamente, un suboficial vino a buscarme en un jeep. Las prácticas de tiro, me explicó, iban a tener lugar pese a la lluvia. El jeep recorrió entre violentas sacudidas la pista repleta de baches que cruzaba el llano. No se veía un alma. El jeep ascendió por una cuesta anegada de agua y descendió por el otro lado. La visibilidad era muy limitada. El viento iba cobrando fuerza y abatía las matas de hierba. Por una brecha en la capota, la fría lluvia machacaba mis mejillas sin piedad. Yo me alegraba de que hubieran venido a buscarme en un día así. Era un servicio urgente, una voz que me reclamaba en la lontananza. La sensación de abandonar precipitadamente un cálido nido en respuesta a una voz que me llamaba del otro lado de la llanura saturada de la lluvia tenía un atractivo primordial que yo no saboreaba desde hacía mucho. En tales ocasiones algo desconocido me empuja, me arranca casi del amor de la lumbre. No hay reunencia ni vacilación. Voy feliz al encuentro del mensajero de los confines de la tierra. En muchos casos tiene cierta relación con la muerte, el placer o el instinto. Y en el instante de la partida abandono todo lo que es familiar y confortable.
Tenía la sensación de haber saboreado mucho tiempo atrás un momento parecido. En el pasado, no obstante, la voz que me había llamado desde el exterior no se correspondía exactamente con la voz del interior. Creo que es porque yo no podía responder a la llamada del exterior con mi cuerpo, y sí, en cambio, a duras penas con las palabras. Cierto que estaba familiarizado con ese dolor dulce que acontecía cuando la llamada se enredaba en el complejo laberinto de las ideas, pero ignoraba de momento la profunda alegría que se produce cuando los dos tipos de llamada, al encontrarse en el cuerpo, armonizan a la perfección. Al poco rato me llegó el agudo gemido de las ramas y pude ver el resplandor naranja de las balas trazadoras que disparaban con las debidas correcciones de la puntería a unos blancos que la cortina de lluvia oscurecía en parte. Pasé la hora siguiente sentado en el fango, tundido por la lluvia. Recuerdo otra cosa. Estaba corriendo yo solo un 14 de diciembre por la pista principal del Estadio Nacional bajo los primeros atisbos de la aurora. En realidad, este proceder no era sino un servicio ficticio. Se le podía llamar exceso etílico, pero nunca he sentido con tanta intensidad el estar disfrutando al máximo de lo excesivo, como tampoco me he sentido nunca tan seguro de que el despuntar del día me pertenecía por entero. Era un amanecer glacial. El estadio parecía un enorme lirio cuya vasta arena, absolutamente desierta, formaba los pétalos hinchados, moteados, grisáceos. Yo solo llevaba una camiseta y un pantalón corto. La brisa matutina me helaba los huesos y de pronto tuve las manos entumecidas al pasar frente a la tribuna en penumbra del lado este. El frío era para desanimar a cualquiera. El lado oeste, bañado ya por los primeros rayos del sol, era más soportable. Había completado 4 veces la pista de 400 metros y estaba iniciando la quinta vuelta. El sol que asomaba a las localidades superiores de la tribuna era aún interceptado por el borde de los pétalos de lirio y el magenta de una aurora reacia. No había abandonado aún el cielo. El lado este del estadio seguía sumido en el frío de las últimas brisas nocturnas. Mientras corría, no solo aspiraba al penetrante aire frío, sino también el aroma del amanecer, el tumulto, los gritos de aliento desde la tribuna, el olor a loción muscular, intensificado por el frío matinal, el latir de los corazones rojos, la furiosa determinación. De todo esto se componía la fragancia de aquel gran lirio, una fragancia que el estadio había retenido durante toda la noche, y el rojo ladrillo de la pista tenía inequívocamente el color del polen del lirio. Yo pensaba una sola cosa, mientras seguía corriendo, en la relación entre el voluptuoso lirio de la aurora y la pureza del cuerpo. Tanto me absorbía este difícil problema metafísico que seguí corriendo ajeno a la fatiga. Era un problema que en lo más hondo tenía que ver conmigo mismo. Estaba relacionado con mi hipocresía adolescente acerca de la pureza y la santidad del cuerpo. Y tenía que ver, sospechaba yo, con el lejano martirio de San Sebastián. Pido al lector que repare en que no menciono para nada mi vida cotidiana. Mi intención es únicamente hablar de los diversos misterios de los que he sido partícipe. Correr también era un misterio. Imponía una carga inusitada al corazón, barriendo las emociones de la rutina diaria. No tardó en ocurrir que mi sangre no quisiera descansar más de un par de días,
Algo me pulsaba continuamente a seguir trabajando. Mi cuerpo, que ya no podía tolerar la indolencia, se mostraba ansioso de acciones violentas y me incitaba sin cesar. Durante un tiempo, mi vida adquirió visos de los que algunos sin duda llamarían frenética obsesión. Del gimnasio a la escuela de esgrima, de la escuela de esgrima al gimnasio. Me solazaba sobre todo, por no decir únicamente, en los pequeños renaceres que seguían al ejercicio. Ya no podía vivir sin el misterio del movimiento incesante, de las incesantes muertes violentas, de una incesante huida de la fría objetividad. Y huelga decirlo, en cada uno de esos misterios había una pequeña imitación de la muerte. Sin darme cuenta, me había embarcado en una especie de rutina implacable. Me perseguía la edad, murmurándome a la espalda: ¿cuánto durará esto? Pero yo estaba de tal manera atrapado en mi saludable vicio que volver al mundo de las palabras sin el misterio de aquellos renaceres ya no me era posible. Esto no implica, por supuesto, que después de mis pequeños renaceres del alma y de la carne volviera yo con renuencia y un sentido del deber al mundo de las palabras. Al contrario, era el único procedimiento que me garantizaba poder volver a ellas con júbilo y alegría en el corazón. Mis exigencias con relación a las palabras se volvieron más estrictas y severas aún. Evitaba las últimas modas como si se tratara de una plaga. Quizás estaba tratando de redescubrir la incoluble fortaleza de las palabras, esa paradójica base de libertad fuera de la cual me sentía constantemente amenazado por dentro, de la cual disfrutaba de una libertad sin parangón. Era asimismo un intento de reconquistar la embriaguez que había experimentado, libre de culpa respecto de las palabras, en esa edad en que les pedía a éstas que cumplieran la más pura de las funciones. Y ello entrañaba tratar de redescubrir mi propio yo tal como era cuando lo corroí en las termitas de las palabras, y afianzarlo con un cuerpo robusto. Era un intento de restaurar un estado de cosas en el que las palabras, por muy lejos que estuvieran de la verdad, eran para mí la única fuente de libertad y felicidad verdaderas. Igual que un niño refuerza con una capa de papel grueso un tablero de backgammon, que a fuerza de doblarlo se ha ido rasgando, significa en cierta manera el retorno al poema sin dolor, un retorno a mi particular edad de oro. Era un ignorante, pues, a mis 17 años. Yo creo que no. Lo sabía todo. Un cuarto de siglo de experiencia vital no ha añadido nada desde entonces a lo que ella sabía. La única diferencia es que a los 17 años no tenía ningún realismo. Qué maravilloso sería, pensaba yo, si pudiera volver a aquella omnisciencia en la que me zambullía tan a gusto como en agua fría en pleno verano. Examinándome en detalle como era a esa edad, descubrí que las partes de mí a las cuales habían sin duda puesto fin las palabras eran extraordinariamente escasas, y que las áreas contaminadas por la radiación de la omnisciencia eran muy restringidas. El motivo era que, aunque pretendía utilizar las palabras como memorial, como mi legado a la posteridad, había errado el método. Estaba economizado, rechazando incluso la omnisciencia y confiando totalmente a las palabras, que mi rebeldía contra la época estaba abismado en la tarea de hacer que las palabras reflejaran mi cuerpo, aunque yo no tuviera tal, y de echarlas a volar en pos del futuro o de la muerte, portadoras de mis anhelos, igual que la paloma mensajera porta un mensaje en el tubo de plata atado a su patita roja. Aunque se podría describir perfectamente ese proceso como una manera de impedir que las palabras tengan fin.
Había en él, sin embargo, una especie de embriaguez. Antes he definido la función esencial de las palabras como una especie de magia donde el largo vacío pasado a la espera de lo absoluto va siendo apurado por la escritura a semejanza del bordado que cubre lentamente el blanco puro de un fajín. Al mismo tiempo señalaba que el espíritu, el cual pulverizado por las palabras ve constantemente interrumpido su sentido natural de la continuidad de la vida, es incapaz de distinguir un verdadero final, con lo que jamás conoce final. Si eso es así, ¿de qué sirven las palabras al espíritu cuando éste por fin toma conciencia del final? Un admirable ejemplo en miniatura de lo que acaece en tal caso lo encontramos en una colección de cartas escritas por jóvenes del escuadrón suicida poco antes de partir en su última misión. Cartas que se conservan en la antigua base naval de Etajima. Visitando el museo hacia finales de verano, me chocó el notable contraste entre la mayoría de las cartas redactadas en un estilo grandioso y ordenado, y alguna que otra garabateada con prisa a lápiz. Mientras leía frente a las vitrinas el último testamento de aquellos jóvenes héroes, tuve la súbita sensación de haber resuelto un tema que me había atormentado durante mucho tiempo. En momentos así, los hombres utilizaban las palabras para decir la verdad, o bien intentaban hacer con ellas una especie de memorial. De aquellas cartas, una sigue todavía viva en mi recuerdo. Estaba escrita a lápiz en un pedazo de papel de arroz, y la letra era juvenil y casi descuidada. Si la memoria no me falla, he aquí lo que decía antes de interrumpirse bruscamente de la siguiente manera: ahora mismo estoy lleno de vida, mi cuerpo entero rebosa juventud y fuerza. Parece imposible que dentro de 3 horas pueda estar muerto, y sin embargo, cuando alguien busca expresar la verdad, las palabras siempre fallan de la misma manera. Casi puedo verle titubeando con las palabras, y no por timidez, no por miedo, pues la verdad desnuda produce inevitablemente este tartamudeo verbal. Es más bien un signo de cierta tosquedad inherente a la verdad misma. El joven en cuestión no disponía de un largo vacío en donde esperar lo absoluto, y tampoco tenía tiempo para envolver pausadamente las cosas entre palabras. En su carrera hacia la muerte, sus frases corrientes se apropiaban de un momento en que él apreció a la vida, como el cloroformo en el extraño embotamiento que produce, había adormecido temporalmente la conciencia que su espíritu tenía del final, y como el perro que saltaba hacia su dueño se lanzaba sobre él para ser apartado de inmediato con rudeza. Otras cartas, por el contrario, con sus lacónicas frases sobre el deber para con la madre patria, la destrucción del enemigo, el derecho eterno y la identidad de vida y muerte, evidentemente seleccionaban los tenidos, por más grandiosos, más nobles, de entre otros muchos conceptos convencionados, y se revelaban claramente la determinación al eliminar cuanto pudiera referirse a psicología personal, de identificar el yo con las espléndidas frases elegidas. Por supuesto, los eslóganes así escritos eran a todos los efectos palabras, pero por muy artificiales que fuesen, eran palabras especiales, puestas a una altura más sublime que la que ninguna acción vulgar podía alcanzar jamás. Dichas palabras existieron en tiempos, aunque hoy en día las hemos perdido. No eran siempre frases hermosas, sino un constante llamamiento a una conducta sobrehumana, palabras que exigían del individuo que apostara incluso la vida en el intento de escalar a sus sublimes alturas. Palabras como estas, en las cuales lo que en primera instancia es una decisión consciente acaba poco a poco exigiendo una ineludible identificación, carecían de entrada de un puente que las vinculara a preocupaciones ordinarias, cotidianas.
más que cualesquiera otras palabras, y pese a la ambigüedad de su contenido y de su sentido, estaban llenas de una gloria que no es de este mundo. De su propia monumentabilidad impersonal exigía la estricta eliminación de todo aspecto individual y desdeñaba la construcción de monumentos basados en los actos personales. Si el concepto de héroe es un concepto físico, entonces, del mismo modo que Alejandro Magno alcanzó su estatura heroica siguiendo el modelo de Aquiles, las condiciones necesarias para devenir un héroe deben ser una prohibición de la originalidad y una fidelidad al modelo clásico. A diferencia de las palabras del genio, las palabras del héroe deben ser seleccionadas como los más grandiosos y nobles de entre los conceptos convencionados. Y al mismo tiempo, más que cualquier otras, estas palabras constituyen un soberbio lenguaje de la carne. De este modo, pues, descubrí en aquel museo las dos categorías de palabras empleadas cuando el espíritu ha percibido su final. Comparadas con estas, mis obras de adolescencia no llegan a captar la certidumbre de la muerte. Con tiempo de sobra para dejarse envenenar por la timidez, estaban sujetas en la misma medida a los embates del arte. Yo empleaba las palabras de modo totalmente distinto a aquellos hermosos testamentos del grupo de suicidas. No obstante, parece seguro que mi espíritu, pese a toda la libertad, la licencia incluso que daba a las palabras, y pese a toda la prodigalidad que permitía al juvenil autor en su empleo de las mismas, era consciente en alguna parte del final. Releyendo ahora estas obras, los signos que comportan están claros para todo el mundo. Actualmente suelo meditar sobre esto, la clase de vida en que las palabras aparecen primero, seguidas por el cuerpo corroído ya por ellas, no estaría limitada a mí solo. Sin duda alguna, yo era de algún modo culpable de contradecirme cuando rechazaba mi propia singularidad al tiempo que afirmaba la singularidad de mi vida en cuanto a tal. La educación inconsciente de mi cuerpo debería haberme revelado dicha contradicción en aquel periodo. El final que el cuerpo predecía y que el espíritu percibía debieron de estar presentes por igual en el grupo de suicidas y en mí mismo. Yo debería haber podido, incluso sin el cuerpo, tomar algún tipo de postura que no dejara la menor duda al respecto. Esa identidad y entre los jóvenes que murieron, e incluso efectivamente entre el cuerpo de suicidas había, no cabe duda, algunos que estaban carcomidos por las termitas igual que yo. Los que murieron, sin embargo, habían encontrado el refugio de una identidad precisa, una identidad establecida fuera de toda duda, la identidad trágica. A los 17 años mi omnisciencia difícilmente podía haber sido ajena a ello. No obstante, lo que yo había iniciado era un intento de apartarme todo lo posible de la omnisciencia. Resuelto a no emplear ni un solo de los materiales con los que estaba construida la época, creía ver pureza donde solo había una obstinada persistencia de mis puntos de vista. Peor aún, erré también en el método y busqué dejar a mi paso un monumento personal. Como empero podía algo personal devenir monumento? La razón básica de este espejismo me resulta hoy diáfana. En aquellos tiempos yo desperdiciaba una vida que pudiera ser rematada por las palabras. Así los ojos del muchacho que yo era entonces, desprecio y temor eran sinónimos. Con toda probabilidad tenía miedo de poner fin a la vida con palabras, y sin embargo, imaginando que el carácter imperecedero de las palabras consistía en huir cuanto más lejos, mejor de la realidad, me sentía embriagado por esta acción infructuosa. Se podría decir que había felicidad, esperanza, incluso en obrar así. Y cuando terminó la guerra y el espíritu cesó de ser consciente del inminente final, la embriaguez cesó también y sin demora.
¿Cuál podría ser entonces el verdadero significado de mi intento tardío de volver al mismo punto? ¿Era la libertad lo que buscaba? ¿Lo imposible acaso? ¿O es que las dos cosas se reducían a una sola cosa? A una sola. Lo que perseguía evidentemente era un retorno de la embriaguez. Y esta vez embriaguez aparte era lo bastante engreído como para creerme suficientemente ducho en la técnica como para poder elegir palabras impersonales, realizando así su función como memorial y poniendo fin a mi vida a discreción. No sería exagerado decir que esta era la única venganza posible contra el espíritu que se negaba tosudamente a percibir el final. Estaba muy poco dispuesto a seguir el mismo curso de aquellos que cuando el cuerpo se encamina hacia su futuro declive se niegan a seguirlo, pero ajustan silenciosamente el paso al del mucho más ciego y tosudo espíritu hasta que éste los engaña por completo. De una forma u otra necesitaba que mi espíritu volviera a ser consciente del final. Todo partía de allí, solo allí sin duda podía yo encontrar la base para una verdadera libertad. Debía zambullir una vez más en el agua fría de mi omnisciencia juvenil, una omnisciencia que la errónea aplicación de las palabras me había hecho eludir deliberadamente, pero esta vez tenía que dar expresión a todo, incluida la propia agua. Que ese retorno fuera imposible era obvio, sin que nadie me lo dijese. Pero esta imposibilidad estimulaba mi mente en su aburrimiento y el espíritu, a quien solo lo imposible podía animar ya a la acción, empezaba a alimentar sueños de libertad. Yo había visto ya en la paradoja representada por el cuerpo la forma definitiva de la libertad que viene de la literatura, la libertad que se consigue con las palabras. Sea como fuere, no era la muerte lo que me eludía. Lo que antaño había dejado escapar era la tragedia. Más concretamente, lo que se me había escapado era la tragedia del grupo o la tragedia en tanto que miembro del grupo si hubiera conseguido identificarme con el grupo. Habría sido mucho más sencillo participar en la tragedia, pero ya desde el principio las palabras habían logrado apartarme cada vez más del grupo. Sintiendo como sentía una falta de capacidad física para fundirme con él y que en consecuencia el grupo me rechazaba una y otra vez, deseaba en cierto modo justificarme a mí mismo. Fue este deseo lo que me llevó a pulir las palabras con tanta tenacidad, con el lógico resultado de que esas palabras que manejaba se empeñaban en rechazar la importancia del grupo. O debería decir que la lluvia de las palabras que caían sin tregua sobre mí durante el periodo en que mi existencia apenas estaba bosquejada, como la lluvia que empieza a caer antes de que despunte el día, eran en sí misma un presagio de mi incapacidad para adaptarme al grupo. Lo primero que hice en la vida fue construirme un yo en medio de esa lluvia. La intuición de mi infancia, el sentimiento intuitivo de que el grupo simboliza el principio de la carne era correcta. Hasta yo no he sentido una sola vez la necesidad de mentarla. Pero no fue hasta muchos años después, al conocer por primera vez lo que he llamado el amanecer de la carne, ese vértigo prometedor que desciende sobre nuestro cuerpo tras la intensa fatiga de un esfuerzo agotador, cuando empecé a percibir la importancia del grupo. El grupo tenía que ver con cosas todas que no podían emanar de las palabras, el sudor, las lágrimas, los gritos del júbilo y de dolor. Ahondando un poco más, tenía que ver con la sangre que las palabras nunca conseguirían hacer manar. La razón por la cual los testamentos de los condenados se apartan misteriosamente de la expresión individual, impresionándonos más bien por carácter estereotipado, es que son las palabras de la carne. Cuando comprendí por primera vez que el uso de la fuerza y la fatiga subsiguiente, el sudor y la sangre podían revelar a mis ojos ese sagrado y siempre oscilante cielo azul
que los portadores de reliquias compartían y que podían conferir la gloriosa sensación de ser igual a los otros. Yo tuve quizá una premonición de ese día, todavía remoto, en que huiría del reino de la individualidad, al que había sido empujado por las palabras, y descubriría el significado del grupo. Existe, por supuesto, lo que podemos llamar un lenguaje del grupo, pero de ningún modo se trata de un lenguaje autosuficiente, un discurso, un eslogan. El texto de una obra dependen todos de la presencia física del orador público, del político, del actor. Ya se ha escrito en un papel, se ha proclamado a grito limpio. Para transmitir mensajes privados. El lenguaje del grupo se reduce en el fondo a una expresión física. No es el lenguaje para transmitir mensajes privados desde la soledad de una habitación cerrada a la soledad de otra habitación cerrada, distante. El grupo es un concepto de sufrimiento compartido e incomunicable. Un concepto que, en definitiva, rechaza la mediación de las palabras. Pues el sufrimiento compartido, más que ninguna otra cosa, es el adversario de la expresión verbal. Ni siquiera el más poderoso Weltschmerz, en el corazón del escritor solitario, hinchándose hacia los cielos estrellados, cual enorme carpa circense, puede crear una comunidad de sufrimiento compartido. Pues aunque la expresión verbal pueda transmitir placer o aflicción, no así puede transmitir dolor. Dolor compartido. Aunque el placer se deja inflamar fácilmente por las ideas, solo los cuerpos en las mismas circunstancias pueden experimentar un sufrimiento común. Comprendí que solo en el grupo, mediante la participación en el sufrimiento del grupo, podía el cuerpo alcanzar esa altura de la existencia que el individuo solo jamás podía conquistar. Y para que el cuerpo alcanzase ese nivel en que era posible atisbar lo divino, se requería una solución de la individualidad. El carácter trágico del grupo era asimismo necesario. Esa aptitud que constantemente saca el grupo del abandono y el sopor en los que tiene tendencia a caer, conduciéndolo hacia la espiral del sufrimiento compartido y de ahí a la muerte, que es el sufrimiento definitivo. El grupo debía estar abierto a la muerte, lo cual por supuesto significaba que debía estar formado por una comunidad de guerreros. Yo corría uno dentro de un grupo a la luz difusa de la madrugada. Llevaba anudada a la frente una toalla de algodón con el símbolo del sol rojo y exponía mi torso desnudo a la gélida intemperie. A través del sufrimiento común, los gritos de ánimo compartidos, la marcha compartida y el coro de voces, sentía la lenta aparición como el sudor que poco a poco penaba mi piel, de esa cualidad trágica que es afirmación de la identidad. Era una llamada de la carne que palpitaba débilmente a merced de la brisa helada, una llama, casi podríamos decir, de nobleza. La sensación de entregar el cuerpo a una causa daba nueva vida
a mis músculos. Estábamos unidos en busca de la muerte y de la gloria. No se trataba solo de mi búsqueda personal. Los latidos del corazón se comunicaban al grupo. Compartíamos el mismo pulso agitado. A estas alturas, la conciencia de sí mismo era algo tan remoto como el rumor de la ciudad en la distancia. Yo les pertenecía, ellos me pertenecían a mí. Los dos formamos un inequívoco nosotros. Pertenecer a... ¿Podía haber una forma más intensa de existencia? Nuestro pequeño círculo de unidad era un medio que nos permitía la visión de ese vasto, titilante círculo de unicidad. Y sin dejar de prever que esta imitación de tragedia estaba del mismo modo que mi pequeña felicidad personal, condenada a desvanecerse en el viento, a disolverse en nada más que músculos que simplemente existían. Tuve una visión en donde, de haber estado yo solo, algo que hubiera disuelto en músculo y palabras, se mantenía firme gracias al poder del grupo y me llevaba hacia una tierra lejana, de donde no había posibilidad de retorno. Ahí empezaba tal vez mi confianza en los demás, una confianza que era mutua, y cada uno de nosotros, al entregarse a este inconmensurable poder, pertenecía al todo. De esta forma el grupo venía a representar para mí un puente que, una vez cruzado, excluía toda la posibilidad del retorno. Epílogo F-104. Ante mis ojos lentamente apareció una serpiente gigante enroscada alrededor de la tierra. Una serpiente que vencía todas las polaridades, tragándose la cola sin cesar. La definitiva enorme serpiente que se burla de todos los contrarios. Llevados a sus extremos, los contrarios se parecen entre sí, y cosas que están muy alejadas unas de las otras, al aumentar la distancia que las separa, se acercan. Este era el secreto que exponía el círculo de la serpiente: la carne y el espíritu, lo sensual y lo intelectual, lo exterior y lo interior. Se apartarán un paso de la tierra y allá en lo alto, más arriba aún de donde se junta el anillo de nubes blancas que rodea la tierra, también ellos se juntarán. Soy de los que siempre se ha interesado únicamente por los linderos del cuerpo y del espíritu, las regiones periféricas del cuerpo y las regiones periféricas del espíritu. Las profundidades no me interesan en lo más mínimo, las dejo para otros, pues son someras, triviales. ¿Qué hay, pues, en la linde exterior? Nada, quizá, salvo unas pocas cintas que penden en el vacío. En tierra el hombre está sometido a la gravedad, encerrado su cuerpo en músculos pesados, suda, corre, golpea, salta incluso, no sin dificultad. A veces, sin embargo, he visto claramente en la oscuridad de la fatiga los primeros atisbos de color que anuncian lo que he llamado el amanecer de la carne. En tierra, el hombre se agota en aventuras intelectuales
como si buscara alzar el vuelo y volar hacia el infinito. Inmóvil ante su escritorio, se va acercando cada vez más a los confines del espíritu, en constante peligro mortal de caer al abismo. En tales ocasiones, aunque muy raramente, también el espíritu vislumbra la alborada. Pero cuerpo y espíritu nunca se habían mezclado, nunca habían llegado a parecerse el uno al otro. Nunca había descubierto yo en la acción física nada parecido a la helada, aterradora satisfacción que procura la aventura intelectual, como tampoco había experimentado jamás en la aventura intelectual el calor desinteresado, la cálida oscuridad de la acción física. En algún lugar ambos tenían que estar relacionados, pero ¿dónde? En algún lugar ha de existir un reino intermedio, un reino similar a ese reino último, donde el movimiento deviene reposo y el reposo movimiento. Supongamos que me golpeo con fuerza. Al hacerlo pierdo cierta cantidad de sangre intelectual. Supongamos que me permito siquiera brevemente pensar antes de golpear. En ese momento, mi golpe está condenado al fracaso. En algún lugar que me decía a mí mismo ha de existir un principio superior que consiga unirlos a los dos y reconciliarlos. Ese principio concluyera la muerte. Y sin embargo mi idea de la muerte era demasiado mística. Estaba olvidando el aspecto ordinario, físico de la muerte. La tierra está circundada de muerte. Las regiones superiores, en donde no hay aire, están pobladas de muerte, pura y sin mezcla. Muerte que mira a la humanidad. Allá abajo, ocupada en sus cosas y atada a la tierra por sus condiciones físicas, pero muy raramente proporciona una muerte corporal al hombre, puesto que esas mismas condiciones físicas le impiden trepar hasta tan arriba, que el hombre se enfrente al universo. La cara descubierta es la muerte. A fin de enfrentarse al universo y sobrevivir, el hombre necesita una máscara de oxígeno. Si lleváramos el cuerpo a esas mismas altitudes enrarecidas con las que tan familiarizados están el espíritu y el intelecto, a buen seguro la única cosa que le esperaría allí sería la muerte. Cuando espíritu e intelecto ascienden ellos solos a tales alturas, la muerte no se revela con claridad. El espíritu, por tanto, está siempre obligado a desgana y con una sensación de insatisfacción a regresar a su morada carnal en la tierra. Cuando asciende en solitario, el principio unificador rehúsa mostrarse. A menos que cuerpo y espíritu vayan juntos, ese principio no querrá saber nada de ellos. En aquella fase que yo no había dado aún con la serpiente gigante, cuán aclimatado estaba, sin embargo, a las regiones más encumbradas del cielo. Gracias a mis aventuras intelectuales, mi espíritu volaba más alto que cualquier ave, sin temer la falta de oxígeno. Posiblemente incluso ni siquiera necesitaba nada tan rico como el oxígeno. Como me reía de ellos, de aquellos saltamontes que no se elevaban más que lo que sus cuerpos les permitía. El simple hecho de verlos allá abajo, en la hierba, me hacía desternillar de risa. Pero hasta de los saltamontes tenía yo algo que aprender. Empezaba a lamentar el no haber llevado el cuerpo conmigo a las regiones superiores, dejándolo siempre en tierra,
dentro de su pesada envoltura de músculos. Un día me lo llevé a rastras a una cámara de decompresión. 15 minutos de desnitrificación, esto es, respirar oxígeno puro. Mi cuerpo se sorprendió muchísimo de encontrarse metido en la misma cámara de descompresión que mi espíritu visitaba todas las noches, de encontrarse atado a una silla, obligado a someterse a operaciones que jamás había creído posibles. Mi cuerpo no tenía la menor idea de que su papel consistiría únicamente en estar sentado, sin poder mover la mano o el pie. Para el espíritu esto era un entrenamiento rutinario para soportar grandes altitudes y no presentaba mayor dificultad. Pero para el cuerpo era una experiencia sin precedentes. A cada inspiración, la máscara de oxígeno se pegaba a las ventanas de la nariz y luego se separaba. Mira, cuerpo, decía el espíritu, hoy te vas a venir conmigo sin moverte un pelo, hasta los límites superiores del espíritu. Te equivocas, replicaba el cuerpo con desdén, mientras yo, ya contigo, por más altos que sean los límites, lo son también los del cuerpo. Solo me dices inflamado de saber libresco porque es la primera vez que llevas al cuerpo contigo. Pero discusiones aparte, partimos los dos juntos sin movernos del sitio. El aire estaba siendo succionado a través del pequeño orificio que había en el techo. Se apreciaba ya un lento descenso de la presión. La cabina inmóvil inició su ascensión de los cielos. 10.000 pies, 20.000 pies, aunque para la vista nada sucedía dentro de la cabina. Esta, a un ritmo aterrador, se iba desprendiendo de sus cadenas terrenales. Así como el oxígeno mermaba dentro de la cabina, así también las cosas conocidas y normales empezaban a quedar atrás. Aproximadamente en la marca de los 30.000 pies, creí ver que se acercaba una sombra y mi respiración se volvió un boqueo de pez moribundo que abre y cierra frenéticamente la boca en la superficie del agua. Sin embargo, mis uñas aún no mostraban el menor indicio de cianosis. Sería que la máscara de oxígeno funcionaba ya correctamente. Eché un vistazo a la ventana salida del regulador y pude ver que el indicador blanco se movía con holgura cada vez que yo inspiraba larga y profundamente. El suministro de oxígeno llegaba bien, pero a medida que los gases disueltos en el cuerpo se convertían en burbujas, aparecía la asfixia. Tan exacto había sido el parecido entre la presente aventura física y la aventura intelectual que hasta el momento no me había alarmado. Nunca se me había ocurrido pensar que mi cuerpo inmóvil pudiera pasarle nada concreto. 40.000 pies. La sensación de asfixia iba en aumento. Cogido de la mano amigablemente con mi cuerpo, mi espíritu buscaba frenéticamente el poco aire que pudiera quedar. Aunque la cantidad encontrada hubiera sido muy pequeña, la habría devorado con avidez. A mi espíritu no le venía de nuevo el pánico, tampoco le era nuevo el nerviosismo, pero en cambio nunca había conocido esta falta de un elemento esencial que normalmente el cuerpo le aportaba sin que se lo pidieran. Si contenía la respiración e intentaba pensar, mi cerebro se ocupaba frenéticamente de crear las condiciones físicas para la función pensante. Después reanudaba la respiración, aunque a la manera de quien comete un necesario error. 41.000, 42.000, 43.000 pies. Notaba la muerte pegada a los labios. Una muerte blanda, cálida, pulposa. Una visión de muerte lobrega,
de animal de cuerpo esponjoso. Como mi espíritu jamás había soñado, mi cerebro no olvidaba que el entrenamiento no podía matarme nunca. Pero aquel inorgánico deporte me permitió vislumbrar el tipo de muerte que se agolpaba en el exterior de la tierra. De súbito, una caída libre, la hipoxia que se experimenta al quitarse uno la máscara de oxígeno durante un vuelo horizontal a 25.000 pies, y luego la experiencia de una brusca bajada de presión cuando con un breve rugido metálico el interior de la cabina queda repentinamente envuelto en una bruma blanca. Conseguí finalmente pasar el examen y me entregaron una tarjetita rosa certificando que había superado el entrenamiento fisiológico de vuelo. Así pues, pronto tendría oportunidad de averiguar la manera en que la linde de mi espíritu y la linde de mi cuerpo se encontrarían para fundirse en una sola línea de playa. El 5 de diciembre, un día glorioso, alineadas en el aeródromo de la base, estaban las formas plateadas y relucientes de la escuadrilla de cazas supersónicos F-104. El personal de mantenimiento estaba revisando el 106. El aparato que yo iba a volar era la primera vez que veía los F-104 descansando tan plácidamente. Los había observado anhelante en pleno vuelo, raudo como un dios. No bien lo habías mirado, el F-104 rasgaba el aire en ángulo agudo, desapareciendo a la vista. Yo soñaba desde hacía tiempo con el instante en que esa mota en el cielo azul encerraría dentro de sí mi propia existencia. ¿Qué modo de existir aquel? ¿Qué espléndido exceso? ¿Había acaso insulto más luminoso al obstinadamente sedentario espíritu? Con qué magnificencia reventaba el vasto telón azul, veloz como una puñalada. ¿Quién no quería ser ese cuchillo del firmamento? Me puse el traje de vuelo marrón y ajusté mis paracaídas. Me enseñaron cómo había que soltar el kit de supervivencia y luego verificamos la máscara de oxígeno. El pesado casco blanco sería mío durante un rato, y acoplaron a mis botas unas espuelas de plata para impedir que mis piernas salieran disparadas hacia arriba y se partieran. Eran más de las 2. El sol se colaba entre las nubes, rociando el aeródromo como desde ningún camión de riego. Nubes y luz estaban presentes conforme a lo convencional en la pintura antigua cuando describe el cielo sobre un campo de batalla. Solemnes haces de luces surgidos de un cofre celestial horadaban las nubes, esparciéndose hacia el suelo, porque los cielos tenían esa inmensa, anticuada y pavorosa hechura, porque la luz tenía que estar cargada de tanto peso interior, dando un toque divino a bosques y aldeas lejanos. Es algo que ignoro. Parecían decir misa por ese cielo que estaba a punto de ser acuchillado. Me situé en el asiento posterior de un caza de 2 plazas. Ajusté las espuelas a los talones de mis botas, comprobé la máscara de oxígeno y quedé cubierto por el cristal del parabrisas semicircular. Instrucciones dictadas en inglés interrumpían frecuentemente mi diálogo con el piloto. Bajo mis rodillas tenía el aro amarillo del equipo de eyección, con la arandela sacada, altímetros, velocímetros, instrumentos sin fin. El duplicado de la palanca de mando del piloto que tenía delante de mí vibró furiosamente entre mis rodillas mientras él comprobaba la suya. Las 2:25. Contacto a
intervalos entre el estruendo metálico podía oír a escala cósmica la respiración del piloto en su máscara, un ruido de tifón. (2:30). Lentamente el C-016 enfiló la pista de despegue y se detuvo para una prueba con el gas a tope. Yo no cabía en mi dicha, la alegría de partir hacia un mundo completamente controlado por aquellas cosas era algo que estaba a años luz del despegue de un avión de pasajeros. Simple medio de transportar gente burguesa de un sitio a otro. Para mí era un adiós a lo terrenal y lo cotidiano. Cuánto había suspirado por esto, con qué intensidad había esperado este momento. Detrás de mí no había otra cosa que lo familiar. Ante mí lo desconocido. El momento presente era como una finísima cuchilla entre un estado y otro. Con cuánta impaciencia había yo esperado que se cumpliera este momento. Cuánto había anhelado que apareciera en las condiciones más rigurosas y más puras. No podía ser de otro modo. Yo vivía para esto. ¿Cómo no iba a sentir afecto por aquellos cuya bondad lo habían hecho posible? Durante años había relegado al olvido la palabra partida. Como un mago trataría de olvidar a propósito un maleficio fatal. El despegue del F-104 sería decisivo. Esa cota de los 10.000 metros que los viejos cazas cero alcanzaban en 15 minutos sería alcanzada ahora en apenas 2 minutos. La G positiva se dejaría notar en mi cuerpo. Mis órganos vitales no tardarían en ser machacados por una mano de hierro y mi sangre se volvería pesada como polvo de oro. La alquimia de mi cuerpo estaba a punto de empezar. Enhiesto falo de plata, el F-104 apuntó al cielo en ángulo recto, solitario como un espermatozoide, ya iba instalado dentro. Pronto iba a ser como se sentía, a saber cómo se sentía el espermatozoide en el momento de la eyaculación. Las más lejanas, las más extremas, las más periféricas sensaciones del tiempo en que vivimos están ligadas a G, el concomitante inapelable del vuelo espacial. Casi toda certeza, los extremos más remotos de las sensaciones cotidianas tienen que ver con G. Vivimos en una época en la que lo esencial de lo que antes llamamos psique se reduce a G. Todo amor y todo odio que de alguna manera no anticipen la G no pueden tenerse por válidos. G es la fuerza compulsiva de lo divino y sin embargo comporta una embriaguez que está en el extremo opuesto de la embriaguez, un límite intelectual que está situado en el extremo opuesto al límite exterior del intelecto. El F-104 despegó, su morro fue empinándose cada vez más. Apenas me había dado cuenta, ya estábamos penetrando en las nubes más cercanas. 15.000 pies, 20.000. Las agujas del altímetro y del velocímetro danzaban como pequeños ratones blancos. Mach 09, casi la velocidad del sonido. Por fin llegó G. Lo hizo con tal suavidad que fue más agradable que doloroso. Por un momento noté el pecho vacío, como si lo hubiera atravesado una luz sin dejar nada a su paso. Mi campo visual quedó monopolizado por el cielo azul, con un ligero toque gris. Era como darle un buen mordisco al cielo y tener que deglutir el pedazo. Mi mente estaba tan alterada como siempre. Todo era majestuoso y la superficie del cielo azul aparecía salpicada del espermático blanco de las nubes. Puesto que no estaba dormido, decir que desperté sería erróneo. Lo que experimenté fue más bien un despabilamiento,
como si hubieran arrancado bruscamente otra capa a mi estado de vigilia, dejando mi espíritu indemne, no mancillado aún por mi contacto. A la pródiga luz que entraba por el parabrisas, apreté los dientes contra el júbilo desnudo. Mis labios, no me cabe duda, se estiraban en un gesto como de dolor. Yo era uno con el F-104, que había visto volar en el cielo. Habían transformado mi ser en esta cosa que había visto ante mis ojos. Para los que estaban en tierra y entre los cuales me había contado hasta un momento antes. Me había convertido en una existencia que desaparecía. Habitaba yo en un punto que para ellos no era más que un recuerdo fugaz. Nada más natural que imaginar la noción de gloria se derivaba de los rayos de sol que entraban con crueldad a través de la burbuja de cristal de la carlinga. De aquella luz tan desnuda, la gloria era sin duda alguna el nombre que se daba a una luz como aquella inorgánica, sobrehumana, desnuda, colmada de peligrosos rayos cósmicos. 30.000 pies, 35.000. Allá abajo se extendía un mar de nubes desprovisto de toda irregularidad conspicua, como un jardín de puros musgos blancos. El F-104 puso rumbo al mar a fin de no enviar ondas dinámicas a la Tierra, dirigiéndose como un rayo hacia el sur a medida que se acercaba a la velocidad del sonido, las 2:43 de la tarde. De 35.000 pies y una velocidad subsónica de Mach 09. Superamos con una ligera vibración la velocidad del sonido hasta alcanzar Mach 1.15 y Mach 1.2. Y así hasta Mach 1.3, a una altitud de 45.000 pies. No pasó nada. El fuselaje plateado flotaba en la luz desnuda. El equilibrio del avión era espléndido. Una vez más se convirtió en una habitación cerrada y estática. El avión no se movía en absoluto. Se había convertido sin más en una cabina metálica de extraña forma que flotaba prácticamente inmóvil en la atmósfera superior. Así, no es de extrañar que la cámara presionada pudiera servir en tierra como modelo exacto de una nave espacial. La cosa inmóvil deviene el arquetipo preciso de la cosa que se mueve a mayor velocidad. Ni siquiera tenía sensación de asfixia. Mi mente estaba a gusto, los pensamientos se sucedían animadamente. Descubrí que tanto la habitación abierta como la cerrada, dos interiores tan diametralmente opuestos, podían servir por igual como moradas para el espíritu de uno mismo y solo ser humano. Si esta quietud era el fin último de la acción, del movimiento, entonces el cielo que me rodeaba, las nubes de más abajo, el mar que brillaba entre ellas, incluso el sol del ocaso, podían ser acontecimientos, cosas que estaban dentro de mí. A esa distancia de la Tierra, la aventura intelectual y la aventura física podían darse la mano sin la menor dificultad. Yo siempre me había esforzado por alcanzar ese punto. El tubo de plata que flotaba en el cielo era, por así decir, mi cerebro, y su inmovilidad el modo de mi espíritu. El cerebro no estaba ya protegido por huesos inflexibles, sino que se había vuelto permeable, como una esponja que flotara en el agua. El mundo interior y el mundo exterior se habían invadido mutuamente, habían devenido completamente intercambiables. Este reino de nubes, mar y sol, poniente, era el panorama majestuoso, como jamás había visto de mi mundo interior. Y al mismo tiempo todo cuanto ocurría dentro de mí se había escurrido de los grilletes de la mente y el sentimiento, convirtiéndose en grandes letras grabadas de manera espontánea en el firmamento. Fue entonces cuando vi la serpiente, esa
inmensa, aunque el adjetivo resulta tremendamente inadecuado, serpiente de nube blanca que rodeaba el globo terráqueo mordiéndose la cola sin descanso. Todo cuanto se nos ocurre, aunque sea de la manera más efímera, existe. Aun cuando no exista quizás en el momento presente, ha existido en algún instante del pasado, o existirá en algún momento del futuro. En esto radica la semejanza entre la cámara de descompresión y la nave espacial. La semejanza entre mi estudio de medianoche y el interior del F-104 a 45.000 pies de cielo arriba. La carne debería esplender contra la presencia del espíritu, que todo lo impregna. El espíritu debería esplender contra la rebosante presencia del cuerpo. Y mi conciencia, con el brillo sereno del aluminio, los vigilaría todo el tiempo. Los lomos negros del Fuji aparecieron ligeramente a la derecha del morro del avión, dejándose envolver en sus nubes. A la izquierda la isla de Oshima, el humo blanco de cuyo cráter cuajaba como yogur encima suyo, yacía en un mar que despejaba en la puesta del sol. Habíamos bajado ya hasta 28.000 pies. Si la serpiente gigante que resuelve toda polaridad venía a mi cerebro, es lógico suponer que tenía ya una existencia propia. La serpiente buscaba desde siempre tragarse su propia cola. Era un anillo más vasto que la muerte, más fragante que ese tenue aroma a mortalidad que yo había captado en la cámara de compresión. Sin ningún género de dudas, era el principio de unicidad que nos contemplaba desde el rutilante firmamento. La voz del piloto llegó hasta mis oídos. Vamos a disminuir la altitud y dirigirnos hacia el monte Fuji. Rodearemos el cráter y luego haremos unos 8 y unas cuantas barrenas. Después volveremos a la base, pasando de camino sobre el lago Yuzenji. Unos lirios rojos, reflejos de la superficie del mar teñidos de grana por el sol de poniente, brillaban entre las aberturas del mar de nubes que teníamos justo debajo de nosotros. El grana hacía brillar la espesa capa de vapor, manchándola de colorido, salpicándola con sus flores rojas. Ícaro. ¿Acaso pertenezco al cielo? Porque de no ser así, el cielo me ha determinado con su incesante mirada azul, induciéndome a avanzar y elevando mi mente hasta las cúspides. Me ha lanzado a las últimas alturas, por encima de lo humano. ¿Por qué? Si el equilibrio y el vuelo han sido estrictamente calculados con la mejor razón, de tal modo que por imperio de lo correcto, ¿por qué, no obstante la vehemencia por el ascenso parece tan cercana a la locura? Nada me satisface. La novedad terrena muere pronto. Pero yo soy impulsado más alto y más alto en la inestabilidad hasta llegar al resplandor del sol. Porque esos rayos de la razón me queman, me destruyen. Las poblaciones y los arroyos serpentinos allá abajo son tolerables. Mientras más nos alejamos, porque quieren persuadirme, me ruegan, me argumentan para que ame a los humanos, cuando son tan insignificantes. Desde lejos, si el amor nunca será la meta, ni lo ha sido, ¿podría entonces yo pertenecer al cielo? No envidio la libertad del ave, ni ansío la cómoda naturaleza.
Tampoco busco en la nada la salvación. Ante la extraña aflicción por las alturas, antes bien, mientras más me elevo, entro a las inmensas profundidades del cielo azul. Desprecio todas las joyas naturales porque están muy lejanas del supremo placer. Me deslumbra el vértigo incandescente de las alas de cera. ¿O acaso después de todo pertenezco a la tierra? ¿Y por qué si fuera así la tierra se afana en hacerme caer y no me deja ni pensar ni sentir? ¿Por qué la tierra indolente y blanda me llama con golpes de platillos de acero para mostrarme que soy blando? La naturaleza me lleva al hogar para que yo caiga, mas no para que huele. La naturaleza pertenece a las cosas ordinarias. ¿Qué es más genuino desde lo alto que mi pasión imponderable? El azul del cielo es nada más que un sueño. La tierra a la que pertenecí tramó a nombre de lo efímero la intoxicación blanca y caliente que acaba en un solo momento con las alas de cera. El cielo me castigó por no haber creído en mí, o por haber creído demasiado. Me comió el ansia por encontrar la lealtad, o por soberbia creí saberlo todo. Y solo porque he querido volar a los confines de los mundos conocidos y desconocidos, mundos que se hacen uno en el fragmento azul de una idea.